Si eres líder cristiano, ya sea pastor principal, pastor de jóvenes o líder de cualquier ministerio, esto te va a interesar porque en los próximos minutos te voy a compartir algo que puede marcar un antes y un después en la iglesia y también en tu vida. Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Josh y quiero hablarte de algo que en mi experiencia no es solo importante, sino esencial, y son los grupos pequeños. Quiero decirlo claramente desde el inicio. Los grupos pequeños no son un ministerio más dentro de la iglesia, son la vida de la iglesia. Si quieres saber si tu iglesia está saludable, no mires primero la asistencia del domingo. Mira la participación en grupos pequeños. Ese es uno de los indicadores más reales de la salud espiritual de tu congregación. De hecho, aquí va un parámetro práctico. Una proporción saludable es que al menos el 60% de la congregación adulta esté activamente conectada en un grupo pequeño. Cuando una iglesia se acerca o supera ese porcentaje, normalmente vemos más conexión, más cuidado pastoral y más madurez espiritual. Cuando ese número es bajo, casi siempre aparecen señales de desconexión y crecimiento un poco superficial. Y aquí es importante recordar algo fundamental. Nuestro llamado no es a llenar asientos, sino a hacer discípulos. Jesús no nos envió a contar asistentes, nos envió a formar personas. El domingo el auditorio se puede llenar, pero los grupos pequeños son los que forman los discípulos. Muchas iglesias ponen toda su energía en el domingo, la música, la predicación, la producción, y todo eso es importante, pero si la iglesia solo vive el domingo, algo queda incompleto. El domingo inspira, pero los grupos pequeños transforman. Así que hoy quiero animarte a dos cosas muy concretas. Primero, a implementar grupos pequeños si aún no los tienes. Y segundo, a reorganizarlos si ya existen, pero no están dando el fruto que esperas. Mira, yo crecí como hijo de misioneros en Chile en los años 80. Y en esa época no hablábamos de grupos pequeños, teníamos escuela dominical, que era una clase que se hacía antes del servicio dominical. Ese formato aún existe en algunas iglesias y puede funcionar, pero con el crecimiento de la iglesia surgió una necesidad clara, que fueran espacios más relacionales, más cercanos y más enfocados en el discipulado. Por eso, muchas iglesias migraron a los grupos pequeños. Ahora, una aclaración clave. El objetivo de los grupos pequeños no es simplemente reunirse. El objetivo es que los grupos crezcan, que se multipliquen y que formen líderes. Si solo se reúnen y no se reproducen, tarde o temprano se van a estancar. Así que este modelo es profundamente bíblico, lo vemos en el libro de los Hechos, vemos la iglesia reunirse en el templo y también de casa en casa había proclamación pública y también había conversación íntima. Por eso decimos algo muy simple, pero muy poderoso, que nosotros aprendemos en filas, pero crecemos en círculos. El domingo aprendemos en grupos pequeños, crecemos. Y una razón clave es esta, y es que el domingo es un monólogo. Pero los grupos pequeños son un diálogo. Y el crecimiento profundo ocurre cuando hay conversación, cuando hay preguntas, cuando hay aplicación y cuando hay acompañamiento. Mira, otra razón fundamental es el cuidado pastoral. A medida que la iglesia crece, es imposible que el pastor principal cuide personalmente a todos. Pero cuando hay grupos pequeños saludables y una buena parte de la iglesia está conectada, el cuidado se multiplica. Los líderes oran, llaman, acompañan. Eso cuida mejor a la gente y libera al pastor para que pueda liderar con más visión. Además, los grupos pequeños cuando funcionan correctamente se transforman en una fábrica de líderes. Personas comunes descubren que Dios puede usarlas y pueden ellos aprender a facilitar conversaciones y a cuidar vidas. Si ya tienes grupos pequeños pero sientes que están estancados, quiero darte 3 estrategias prácticas para multiplicarlos. Número 1, deja de pensar que los líderes deben estar sobrecalificados. Necesitas personas con al menos un año en la iglesia, que estén bautizadas, pero también que estén disponibles para facilitar el grupo. El resto se aprende en el camino. Número 2, crea guías de estudio basadas en el mensaje del domingo con preguntas, con versículos y notas claras. Esto facilita el trabajo del líder, baja la barrera de entrada al liderazgo y te permite tener líderes más disponibles y más confiados. Además, esto mantiene a la iglesia conectada y todos enfocados en lo mismo. Déjame un comentario si quieres que te envíe una muestra de las guías que nosotros usamos en nuestra iglesia. Número 3, habla de los grupos pequeños cada vez que prediques. Cuando estés frente a la congregación, diga algo así como: el pasaje que vamos a ver ahora es el mismo pasaje que ustedes van a estar viendo dentro de sus grupos pequeños en esta semana, y así
usted asume la participación y las personas sienten que si no son parte del grupo que se están perdiendo de algo. En nuestra iglesia tenemos un sistema claro para grupos pequeños, enfocados en el crecimiento, en la multiplicación y en la formación de líderes, y tenemos procesos claros de acompañamiento intencional. Y explicar todo esto me tomaría una hora, pero quizás lo haga en un video a futuro. Así que comenten si les interesa. Líder, termino con esto. Si tu iglesia desarrolla grupos pequeños saludables, no solo crecerá en número, crecerá en discípulos, en profundidad espiritual y en amor genuino. Porque al final del día, nuestro llamado no es a llenar asientos, sino a hacer discípulos. Si este mensaje te ayudó, deja un comentario, dale like, comparte y suscríbete. Y recuerda, nunca dejes de crecer, porque cuando el líder crece, la iglesia crece. Que Dios te bendiga.